Ghost Girl, Tonya Hurley. Argumento. Charlotte Ussher se siente prácticamente invisible, hasta que un día lo es de verdad. Peor aún, está muerta. Se ha atragantado con un osito de goma, pero la muerte no impide que Charlotte siga con su plan. Todo lo contrario, se vuelve mucho más creativa y hará cualquier cosa por conseguir su objetivo: ser popular para seducir al chico que ama. Capítulo 1. ¿Alguna vez te has sentido invisible? Que hablen mal de uno es terrible, pero es peor que no lo hagan en lo absoluto. Oscar Wilde. Nunca piensas qué te puede pasar a ti. Piensas cómo será. Las vueltas una y otra vez, alterando el escenario un poco en cada ocasión. Pero en el fondo, no crees que te vaya a pasar nunca, porque siempre es a otro quien le sucede, no a ti. Charlotte Ussher cruzó con paso decidido el aparcamiento en dirección a la puerta principal de Hawthorne High, repitiéndose de su mantra positivo: este año es diferente, este es mi año. En lugar de permanecer grabada para siempre en la memoria de sus compañeros del instituto como la chica que solo ocupaba espacio, la ocupasillas, la que succionaba ese aire tan preciado, al que bien podría haberse dado otra oportunidad mucho más provechosa. Este año empezaría con otro pie, un pie enfundado en los zapatos más exclusivos y más cómodos que el dinero puede comprar. Había malgastado el año anterior, sintiéndose como la hijastra no deseada del alumnado de Hawthorne High, y no tenía la menor intención de darse por vencida. Este año, el primer día de curso iba a ser el primer día de su nueva vida. Al acercarse a la escalinata de la entrada, contempló cómo destellaban contra las puertas los últimos flashes de las cámaras de los reporteros del anuario del colegio, mientras Petula Kensington y su pandilla se adentraban activas en el vestíbulo. Siempre llegaban las últimas y luego succionaban a las demás tras ellas, en una especie de resaca de popularidad. Su entrada marcaba el arranque oficial del curso y Charlotte estaba sola, ahí, fuera, y empezaba con retraso, como siempre. Hasta entonces, el bedel encargado de la puerta asomó la cabeza y echó un vistazo por si faltaba alguien por entrar. No había nadie. Bueno, sí que había alguien, pero, como siempre, no se percató de Charlotte. Apretó el paso cuando él empezó a cerrar la gigantesca puerta metálica. A ella se le antojó la de la cámara de seguridad de un banco, pero, sin dejarse intimidar por una vez, Charlotte alcanzó las puertas a tiempo de poder colar por el resquicio la punta de su zapato nuevo y evitar así que se cerraran del todo. «Perdona, no te había visto», murmuró el bedel con indiferencia. Nadie la veía, lo que era de esperar, pero por lo menos había conseguido cierto reconocimiento y una disculpa. Al parecer, su plan de popularidad, una larga lista que había confeccionado meticulosamente con el fin de atrapar el objeto de su deseo, Damon Dillon, empezaba a funcionar, al igual que muchos otros de su condición. Charlotte había pasado el verano entero trabajando. Sin embargo, a diferencia de la mayoría, ella había estado trabajando para sí. Se había dedicado en cuerpo y alma a estudiar el anuario del año anterior, casi como si le fuera la vida en ello. Había estudiado a Petula, la chica más popular del instituto, y a las dos lameculos que tenía por mejores amigas, las Wendys, Wendy Anderson y Wendy Thomas. Del mismo modo que algunas fans estudiaban a su famoso predilecto.
Quería que todo le saliera a la perfección, justo como a ellas. Se dirigió confiada. El primer destino marcó en su agenda la hoja de inscripción para las pruebas de animadora. La hermandad más cotizada y exclusiva de todas las hermandades femeninas. El billete dorado con el que conseguir no solo que se fijaran en ella, sino que la envidiaran. Charlotte agarró el viejo bolígrafo que pendía del tablón de anuncios, colgando de un cordel deshilachado, remendado con cinta adhesiva de papel, y se dispuso a inscribir su nombre en el último recuadro que quedaba en blanco. No había terminado de escribir la C cuando sintió unos rudos golpecitos en el hombro. Charlotte dejó de escribir y se giró para ver quién osaba interrumpir su primer tarea del día, o, mejor dicho, la primera tarea de su nueva vida. Vivió una fila de chicas que habían acampado toda la noche para inscribirse. Más que para una prueba, parecía que estaban ahí para un casting. La chica de los golpecitos la miró de arriba a abajo, le arrebató el bolígrafo y de un plumazo inscribió su nombre y tachó el de Charlotte. Luego abrió la mano y dejó que el bolígrafo se precipitara sin remisión. Cuán largo era el cordel del que prendía. Charlotte contempló el bolígrafo. Se mecía contra la pared, como un ahorcado. Mientras se alejaba, escuchó a su espalda las risitas de la jauría de aspirantes de animadoras. Charlotte ya había experimentado antes esa clase de crueldad, tanto a la cara como a sus espaldas, y siempre había tratado de que no le afectase lo que los demás pensaban o decían de ella. Pero ni maquillada había conseguido dotarse de una piel tan gruesa como para soportar la peor de las humillaciones. Se sacudió su malestar. Decidida a no perder los nervios ni su dignidad, consultó la agenda y murmuró para sí: asignación de taquillas. Lo tachó de la lista y se dirigió a toda prisa hacia su próximo destino. Mientras caminaba, por su mente se sucedía a toda velocidad el itinerario que había seguido aquel verano. Para hacer honor a la verdad, debía reconocer que había hecho un esfuerzo desmesurado en su intento por lograr que él se fijara en ella. Se diría que se había pasado, y mucho. No es que hubiera recorrido al bisturí, no. A tanto no llegaba tal cosa. Pero pelo, régimen, armario, preparación y estilismo habían consumido la totalidad de sus vacaciones. Después de todo, se estaba dando una oportunidad. Y con todo lo dicho y hecho, ¿qué daño iba a hacerle una gigantesca dosis de autosuperación? Naturalmente, sabía que aquello era casi todo. Está bien, que todo superficial. Pero, ¿y qué? Su vida hasta ahora servía de ejemplo. Era evidente que, de todas formas, toda esa historia de la belleza interior no era sino una bobada. La belleza interior nos sirve para que te inviten a las mejores fiestas con gente guapa. Y está claro que nos sirve para que Damon Dillon te invite al baile de otoño. En definitiva, Damon era prioritario y las fechas tope, como ahora lo era el baile, siempre conseguían motivar a Charlotte. La vida es una sucesión de elecciones y ella había hecho la suya. Justificaba su deriva hacia la superficialidad como jugada estratégica. Desde su punto de vista, solo había dos maneras de acceder a Damon. Una era a través de Pétula y su pandilla. Pero, dada la reputación de Charlotte, o más bien, la ausencia de ella,
las probabilidades eran ciertamente escasas. Aquellas chicas siempre habían sido populares y lo iban a ser siempre. Es más, la esencia misma de la popularidad radicaba en su cualidad de inalcanzable. No era algo a lo que uno pudiera optar o que pudiera conseguir. Era algo que le era otorgado a uno. ¿Cómo o por quién? Pensó Charlotte. Era todo un misterio. Y era aquí donde el plan de actuación de Charlotte adquiría tintes más sutiles. Si lograba un aspecto lo suficientemente parecido al de Pétula y las Wendys, si conseguía actuar de forma similar a ellas, pensar como ellas, encajar con la gente con la que Damon encajaba, tal vez entonces tuviera alguna posibilidad. Había muchas razones por las que bien valía la pena cambiar de aspecto, y ella pensaba que hasta ahí lo había conseguido. Esto la llevaba a la otra manera de acceder a Damon. La mejor de las dos opciones, la que ella prefería: evitar a las chicas por completo y abordar a Damon directamente. Se trataba de una jungla arriesgada, sin lugar a dudas, puesto a que ella lo de ligar no es que se le diera demasiado bien. El cambio de apariencia era el primer paso necesario, pero la fase siguiente suponía la diferencia entre el éxito o el fracaso. Se había apuntado a todas las clases a las que tenía certeza de que él asistiría, y había planeado rondar su taquilla, la cual tenía intención de localizar acto seguido. Como los demás, Damon nunca le había prestado a Charlotte la menor atención, y un poco de maquillaje y un alaciado profesional era poco probable que fuera a cambiar su actitud. Aún así, Charlotte no perdía la esperanza de que si conseguía pasar un tiempo valioso con él, sobre todo ahora que había mejorado su aspecto exterior, la cosa saldría bien. Y no era solo que se hiciera ilusiones, se trataba de una conclusión a la que Charlotte había llegado después de observar a Damon detenidamente. En los centenares de fotografías que le había hecho escondidas a lo largo de varios años, Charlotte creía haber detectado cierta decencia. ¿Por qué no decirlo en él? Estaba en sus ojos, en su sonrisa. Damon era imponente y atlético, y se comportaba como puede esperarse de un auténtico guaperas, es decir, con superioridad, aunque sin que por ello dejara de ser agradable. No era de sorprender que fuese esa decencia el rasgo de Damon que menos le gustaba a Pétula. Quizá era la cualidad que más detestaba, por tratarse precisamente de aquella de la que más carecía ella y todas sus amigas. Con la risa de las candidatas animadoras resonando todavía en sus oídos, Charlotte, de camino al gimnasio, deseó con todas sus ganas que la suerte se pusiera de su parte. Las asignaciones de las taquillas estaban expuestas en la doble puerta y Charlotte se dirigió directamente hacia ellas. Recorrió despacio con el dedo la columna de nombres dispuestos por orden alfabético en la hoja de la P a la Z, echando un vistazo a los números de taquilla correspondientes mientras buscaba el suyo. Todos los nombres eran familiares, eran de sus compañeros, con los que había crecido y a los que conocía desde preescolar, primaria o secundaria. Sus rostros se encendieron y apagaron sucesivamente en la cabeza como un pase de diapositivas. Luego llegó a su nombre. User Charles, taquilla 7. ¿7? Número de buena suerte, se dijo interpretando aquello como un buen augurio. Un número bíblico. Es más, rebuscó en su mochila y extrajo un lápiz, lo devolvió al interior y pescó un bolígrafo. Corrigió su nombre de forma permanentemente,
De Charles a Charlotte. No quería ningún error, y menos en ese día. Otra inspección con el dedo por la lista le reveló que la taquilla de Damon estaba en la otra punta del edificio. Echó a andar la suya, dándose ánimos mentalmente. No pasa nada. Se consoló Charlotte, que probó la combinación de su candado un par de veces, abriendo y cerrando la puerta de su taquilla cada vez, antes de salir en busca de la de Damon. Continuó andando y hablando para sí, mientras gesticulaba como un histrión que ensaya un monólogo, y de repente sintió como si se ahogase. Preocupada, advirtió que había alcanzado la pasarela, la cual aparecía atestada de fumadores que daban una última calada antes de la clase. La exhalación sincronizada de monóxido de carbono producía una densa niebla acre, y ya era demasiado tarde para contener la respiración, así que apretó el paso. Las conversaciones fueron apagándose una a una al paso de Charlotte, las colillas extinguidas en vasos de café, extra grandes o pisoteadas en el cemento, mientras las últimas virutas de humo se elevaban en torno a ella. Cuando hubo dejado atrás la neblina y se acercaba a las puertas del extremo opuesto a la pasarela, Charlotte vio como un puñado de estudiantes se arremolinaba y retrocedía por el corredor, igual que cazadores de autógrafos, a la puerta de la entrada de artistas de una representación que ha colgado el cartel de localidades agotadas. ¡Damon!, exhaló, sobrecogida. Por encima de la multitud, no acertó a divisar más que su espesa y hermosa cabellera, pero era cuanto necesitaba ver. Tenía la certeza de que era su pelo. Ni modelador, ni cera, ni crema, ni gomina, gel, shampoo de volumen, espuma o rastro alguno de metrosexualidad. Nada más que una imponente cabeza de pelo ondulado. Sin perder de vista su presa, Charlotte echó a andar con aquella insólita modalidad desesperada de su paso atropellado que ya empleara esa mañana para alcanzar la parada del autobús, y se precipitó jadeando hacia la taquilla, continua a la de él. Llegó. Un instante antes de que Damon y su multitud de adoradores, que había abierto una brecha para abrirle paso. Hacía mucho que no estaba tan cerca de él, y aquello la afectó más de lo que había pensado. Le había visto en fotos, al menos, durante todo el verano, pero ahora lo tenía ahí, en persona. Se sentía deslumbrada. Al aproximarse, la muchedumbre se cerró en torno a él. Cuando más cerca lo tenía, menos lo divisaba. Se internó en el tumulto que le rodeaba, tratando de acercarse algo más, pero a cada intento acababa asfixiada por la vorágine. Así, en su primer día, Charlotte descubrió, ocupando una posición sobradamente familiar en el exterior, mirando hacia adentro.